Muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Por ahora sí que estoy viendo varias conexiones, varias personas conectadas que son de reconocidos lugares de aquí, de toda América Latina y el Caribe. Un gusto saludarlos. Tenemos conectado ya al doctor Félix Sisto Pilay Toala, el presidente de nuestra red de investigadores científicos de América Latina y el Caribe en la red ICALC. Tenemos también ya conectada a la doctora Delia Arrieta Díaz, quien es la directora de investigación de nuestra Radical, y un servidor quien tiene el habla, el doctor Andrés Ultradas Rodríguez, vicepresidente de la Radical. Bueno, pues en esta ocasión pues vamos a dar inicio al curso Estrategias para la redacción y publicación científica. Esta actividad tiene como finalidad pues fortalecer ahora sí que toda la actividad que venimos realizando, perdón, eh, en nuestra gran red, en nuestra prestigiosa red. Y obviamente que sabemos que hay personas que tienen una eh, preparación, una formación bastante amplia en la investigación. Sin embargo, no hay que olvidarnos que también hay quienes vamos empezando en el tema de la investigación y bueno, esa oportunidad de aprovechar esa oportunidad y también, ¿por qué no decirlo? Pues quienes tengamos alguna inquietud, alguna duda, pues podamos ahora sí que subsanarla, ¿no? La Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe, Radical, el cuerpo académico, gestión de las organizaciones y las tendencias administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el cuerpo académico, gestión y desarrollo de las organizaciones de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En colaboración han creado este curso para todos ustedes y pues bueno, le damos la bienvenida al doctor Félix Istopilay Toala, presidente de nuestra red, quien le damos uso de la voz para que dé también su cordial bienvenida. Saludos, doctor Andrés Utreras, la doctora Delia Rieta y a todos los miembros de nuestra red de investigación científica de América Latina y el Caribe. Les damos, por supuesto, la más cordial bienvenida a este evento estrictamente académico, en donde, por supuesto, es una oportunidad para, no solamente para los que no han escrito todavía un artículo científico, sino que es una oportunidad para todos quienes ya hemos escrito algunos artículos científicos, porque el aprendizaje debe ser permanente, no puede ser de una vez y ya una vez que sabe algo, ya lo sabe todo, siempre hay que aprender. Es por eso que quiero que todos aquí podamos aprovechar de mejor manera este curso y esto sea una oportunidad para ir desarrollando la investigación científica. Yo creo que en este curso que va a durar hasta mayo, 29 de mayo del 2025, en donde vamos a tener clases sincrónicas y clases asincrónicas, es una oportunidad para unirnos entre los participantes a este gran curso y al final, ojalá que podamos ya tener un material, un artículo científico para publicar en diversos medios de comunicación, diversas revistas científicas que existen. Por ejemplo, en nuestra red hay varias revistas asociadas y además le traigo en este momento una primicia. La Red de Investigadores Científicos de América Latina, Red ICAL, ya está trabajando en la revista y en los próximos días haremos el lanzamiento de nuestra revista y ojalá que de aquí, de este curso, salgan varios artículos que puedan ser publicados en nuestro primer número de la revista Red Ciencia 360, que es la revista de la Red de Investigadores Científicos de América Latina. Mi más cordial bienvenidas a todos, un saludo fraterno a cada uno y un saludo a Daniel Román, quien tendrá la voz hablante esta noche y que vamos a escucharlo con seguridad. Todos estamos aquí para escucharlo atentamente y aprender mucho. Adelante.
Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras, doctor Félix. Y bueno, vamos a darle el uso de la voz también a la doctora Delia Rieta, que es también de las encargadas de organizar esta actividad. Igual si nos puede hablar un poquito, que aunque lo vemos aquí en pantalla, pues que nos hable un poquito del cómo está estructurado este curso y cómo fueron elegidos aquí, y ahora sí que los conferencistas o los expositores de este curso. Adelante, doctora. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, pues es un gusto para mí dirigirme a toda esta amable audiencia. Doctor Félix, un gusto saludarlo. Doctor Andrés Ultreras, un gusto saludarte también. Comentarles que esta idea de tener una serie de cursos se va a ver culminada con un diplomado, en donde en esta primera parte vamos a ver estrategias para la redacción y publicación científica, en donde, como lo decía el doctor Andrés Ultreras, vamos a ver cosas básicas para todos aquellos que todavía no son unos expertos en en la investigación y en la redacción. Sin embargo, también como lo comentaba el doctor Félix, pues siempre estamos aprendiendo, aunque haya un nivel de expertise muy alto, siempre estamos aprendiendo de lo que otros nos pueden compartir y nos pueden sugerir. Entonces, optamos por tener en primera instancia el módulo uno con redacción científica y este módulo uno ya está aquí con nosotros en el grupo Daniel David Román Acosta. Con él vamos a ver los elementos de redacción científica y en el mes, ya el 24 de abril, vamos a ver el uso de la guía APA para investigadores que nos va a acompañar el doctor Gregorio Enrique Morales González. Y para finalizar esta primera parte, vamos a tener a la doctora Jennifer Sobeida Moreira Choes con los criterios a considerar para publicaciones en revistas de alto impacto. Si ustedes se dan cuenta, estamos abarcando diferentes tópicos, pero creo que todos encaminados para que tengamos más elementos para poder publicar de una manera más eficiente, más competitiva y que podamos terminar más rápido nuestros trabajos de investigación y de elaboración de artículos científicos. Quisiera presentarles ahora al maestro Daniel David, que nos va a dar el primer módulo, y es sociólogo por la Universidad de Zulia, director de la Plataforma de Acción, Gestión e Investigación Social. Su labor académica se centra en educación, tecnología, innovación, inteligencia artificial y epistemología, con más de 30 publicaciones que han recibido más de 387 citas, reflejando un índice H de 12. Entre sus trabajos destacados se encuentran estudios sobre el uso del chat GPT en la escritura académica y las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Que bueno, no omito comentarles que en la segunda parte de de estos cursos, pues ahí estaremos hablando del chat GPT y estaremos hablando de más herramientas de inteligencia artificial aplicables a lo que es la investigación. Y pues por mi parte es todo. Y podemos, maestro Daniel David, podemos dar inicio. Claro que sí, muy buenas noches, mi estimada doctora, estimados colegas, amigos y por supuesto profesores, investigadores que se encuentran en sala. Es un honor, me es agradable poder estar esta noche con ustedes. Por favor, entonces me confirman todo está bien en temas de audio y visual, ¿cierto? Sí, todo bien, doctor. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Eh, bien. Vamos entonces a iniciar. Agradezco realmente la oportunidad que nos brinda desde la Red Iberoamericana de Investigadores. También a cada uno de los presentes pues, por estar en este espacio, siendo las 8:10. Bueno, vamos a iniciar este taller, si no estoy mal, está programado para 1 hora 30 o 2 horas aproximadamente. Así que me encantaría poder compartir con ustedes diferentes experiencias porque por supuesto veo que hay caras que no son tan contemporáneas con la mía
Así que también estoy presto a escuchar, a aprender, a compartir experiencias y por supuesto que sea amena la conversación en la noche de hoy. Más que una clase, más que una sesión, más que una asignatura, veámoslo como un encuentro y lo que yo les traigo pues pueda complementar lo que hasta ahora hemos venido desarrollando. Em, Fíjense que desde mi experiencia como autor, en varios artículos de revistas tanto nacionales como internacionales, y junto al acompañamiento, por supuesto, que me han provisto otros colegas y también, pues porque dirijo y coedito ciertas revistas a nivel internacional, entre ellas la revista multidisciplinaria Voces de América del Caribe, que pertenece también a la Radical, me ha permitido comprender cómo ciertos detalles importantes que tienen o que deben tener los manuscritos, y estos manuscritos son esa difusión, esa comunicación, esa socialización del conocimiento científico. Sin embargo, hay circunstancias que me han permitido observar que en ocasiones cuando llegan esos artículos, esos manuscritos a nuestras revistas, al comité editorial, los editores asociados o los editores invitados, antes de pasar a las evaluaciones por pares, hay una serie de carencias en cuanto al contenido, en cuanto a la estructura que se exige en un artículo de investigación. Entonces, en muchas ocasiones, estos manuscritos no son considerados porque, pues básicamente, tienen dificultades metodológicas en cuanto a la claridad en lo que expresan, en el contenido, en el mensaje de la investigación, no está como muy claro y no suministran una presentación que tenga coordinación y haya un equilibrio entre las partes o entre las secciones que se encuentran en un artículo científico. Entonces, antes de continuar, yo voy a compartirles un enlace, creo que vemos como 100 personas, si no estoy mal, sí, hay 100 personas. Voy a compartirles este enlace. Por favor, vamos a ingresar allí. ¿Sí? En una sola palabra, como lo dice eh, la publicación, ¿qué palabras asocias con escribir un artículo científico? Entonces, en una palabra, usted va a escribir, ¿qué asocia? En una palabra, ¿qué asocia cuando le dicen escribir, redactar, formular un artículo científico? A ver, muy bien. Ya estoy viendo las primeras presentaciones. Voy a entonces. Muy bien. Fíjense lo que estamos colocando eh, en esa nube de palabras. Hay 57 respuestas de las 100 personas. Les invito a las otras 40, 37, 35 personas que nos están acompañando que por favor nos dejen esa palabra que asocian cuando dicen escribir o escribir, redactar un artículo científico. Bueno, ya tenemos 73 palabras, casi un 80% de los colegas han escrito y hay una palabra clave o la que tiene mayor coincidencia y es investigación. Investigación, conocimiento, ciencia. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Investigar, sintetizar, sistematización, divulgación, excelente, redactar, rigor, ¿ya? Fíjense, todas estas palabras, ese cúmulo de palabras representan realmente lo que es un artículo científico en su expresión, ¿ok? Excelente, 107 palabras, nos excedimos muy bien. Entonces, investigación.
conocimiento, rigurosidad, ciencia, divulgar. En palabras de la UNESCO, digamos, voy a dejar de compartir entonces esta presentación que me parece maravilloso lo que hemos logrado en esta noche. Y voy a compartir también pues la presentación, la vamos a tener al final de la sesión, igual la vamos a encontrar en Zenodo. Me confirman por favor si pueden apreciar la pantalla. ¿Alguien me puede decir si estamos viendo la presentación? Sí, se Sí, puede ver. Sí, se ve bien. Excelente, muy bien. Entonces, se ve, profe. iniciamos con esa nube de palabras hablando sobre lo que significa, ¿no? Para ustedes el escribir un artículo científico, conocimiento, investigar, ciencia, sistematización, nuevo conocimiento. Entonces, hoy vamos a conversar un poco sobre los fundamentos en que están fundamentados esta terminología de redacción, de publicación de artículos científicos. En la primera sesión, pues en la noche de hoy, vamos a conversar un poco sobre este concepto. Hablamos un poquito ya de mi parte. Mi nombre es Daniel Román Acosta. Soy sociólogo de formación con maestría en innovación educativa y, como dije anteriormente, coedito y soy editor en diversas revistas pertenecientes a la editorial de la Plataforma de Acción, Gestión e Investigación Social. Bien, hablamos entonces de lo que es un artículo científico y eh, existen diversos conceptos relacionados a lo que tiene que ver eh, la definición de un artículo científico, pero no vamos a entrar en definiciones conceptuales o nosológicas de lo que es un artículo o de lo que significa un artículo como tal. Pero hay una definición, pues, ampliamente aceptada, y es que un artículo científico es ese documento escrito que permite o que describe de manera clara, precisa, concisa, cuáles son esos resultados de una investigación original y dónde o hacia dónde estuvo eh, realizada, ¿no? En determinada disciplina, en determinada área. Entonces, la principal característica de un artículo científico radica en el hecho de que refleja un avance en el conocimiento, ya, palabra que ustedes han mencionado mucho, y por lo tanto se puede cumplir su objetivo cuando se ha publicado. Escúchese bien, un artículo científico o una investigación como tal cumple el objetivo cuando se publica. Investigación, trabajo, tesis que no se logra compartir, que no se logra divulgar, no cumple o no ha cumplido el objetivo. El propósito entonces de un artículo científico es que pueda ser publicado, que pueda ser visible, que pueda ser compartido en las redes o en las comunidades a las cuales nosotros pertenecemos. Entonces, una vez se haya publicado y puesto a disposición de nuestros pares, de nuestros colegas, cumple esa misión. Y de esta forma, ese artículo científico, ya una vez publicado, puede tener un impacto o ha de tener un impacto significativo en la comunidad científica, por supuesto en el área específica del conocimiento a la cual se ha escrito. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, un manuscrito original debe ser ese documento que ofrezca una suficiente información para que nosotros como lectores o como revisores podamos conocer el objetivo del trabajo el cual usted como investigador ha hecho y que describa la forma en cómo usted abordó o hizo un trabajo para que nosotros como lectores o como pares pues también podamos replicarlo en nuestras áreas de investigación. Entonces, eh, debe cumplir un análisis profundo, a cabalidad, académico, que los resultados puedan ser entendibles y las implicaciones, por supuesto, en el área de conocimiento, como lo decía anteriormente, es súper importante, ¿ok? Porque esos resultados o esa investigación puede ser replanteada desde otra área para alcanzar los objetivos que se propongan. Entonces, aquí rapidito haciendo un corte, eh,
si ustedes gustan, a ver, pueden escribir por el chat respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál ha sido ese mayor obstáculo al escribir un artículo científico? Al escribirlo y al publicarlo, por supuesto, porque cuando lo escribimos muchas veces, a mí personalmente como investigador, me he topado con que lo han rechazado, han hecho correcciones o simplemente se le pidió la colaboración a otro coautor y ahí está estancado el artículo, el artículo, el artículo. Entonces, esos obstáculos en lo personal pues han sido difíciles en algunas circunstancias para mí. Pero quisiera leerles, ¿no? Quisiera leerles, si gustan, alguien puede levantar también su manito y por supuesto compartirnos una experiencia así breve, breve en cuanto al obstáculo. ¿Cuál ha sido ese mayor obstáculo al escribir o a publicar un artículo científico? La creación, producción, ok. El mayor obstáculo ha sido presentar un artículo, fue tener que escribirlo con otros investigadores. Ok, coincido, mi estimado Víctor, eh, con su perspectiva. Algunas revistas demoran en contestar, totalmente cierto. Sí, señor, he tenido la experiencia, tengo un artículo que está desde el 2020, finales del 2023, principios del 2024, y está ahí en stand-by. El artículo ya está aceptado, según ellos, pero ni cartas de aceptación nos ha dado. Entonces, fíjense que la demora, como dicen un verbo coloquial, la demora nos perjudica. Ok, Diaglis Dayana, el obstáculo es la publicación en sí misma. Las revistas se quedan con el escrito mucho tiempo y no responden. Gracias, Cristian. Estoy consciente de ello. La doctora Evelyn Ereu, dificultad concretar los lineamientos. Muy bien. Encontrar revistas de alto impacto en educación. Correcto, Giovanni. Escaso tiempo para dedicar. Eso es complicado también. El tiempo hay que organizarnos para poder sacar los tiempos, pero entre tantas responsabilidades y obligaciones muchas veces nos quedamos estancados. También me ha pasado. La limitante del tiempo como que es algo que es repetitivo, ¿no? Falta de acuerdo con las observaciones de los pares revisores. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que vamos a tener una sesión relacionada a cómo responder a esos revisores cuando nos hacen ciertos comentarios que quizás no estamos del todo, eh, pues no coincidimos con algunos de ellos, ¿no? Correcciones contradictorias, totalmente Sacramento. Algunas revistas cobran tarifas por procesamiento de acceso abierto, lo cual puede ser un obstáculo si no cuenta con el apoyo institucional. Totalmente de acuerdo, mi estimado Omar. Búsqueda de información, etcétera. Miren que hay diferentes obstáculos que sin duda alguna nos cuesta muchas veces tener que superar barreras de idioma, como bien dice Minor, superar barreras económicas, barreras con el tiempo con nosotros mismos, quienes se sabotean o se autosabotean somos nosotros mismos porque a veces no nos dedicamos realmente a sacar ese artículo que tiene 1 año, 2 años allí. Y lo ideal, como lo dije anteriormente, el objetivo de un artículo o el objetivo de que nosotros hagamos la redacción de un manuscrito es que sea publicado. Si no, pues el artículo no cumple el objetivo y nosotros habremos perdido tiempo que no podemos recuperar. ¿Ok? Entonces, ya hablando un poco de la definición de lo que era el artículo, vamos a ver 2 puntos, vamos a ver 3 puntos en esta noche. El primero es la introducción a la redacción científica. Vamos a hablar de la importancia de la comunicación efectiva en la ciencia. Escúchese bien, importancia de la comunicación efectiva en la ciencia. Y otro subpunto es la característica que deben tener esas escrituras científicas. Para mí hay 3 puntos que son muy fundamentales. Existen todos los que usted quiera, pueden haber 10, 15, 20, pero desde mi punto de vista, y muy concretamente, 3, que son claridad, precisión y objetividad. ¿Ok? Entonces, iniciamos con la parte de la importancia de la comunicación efectiva, porque es importante. Y yo aquí tengo 5 puntos elementales. ¿Ok? Esos 5 puntos están pues basados en que la redacción
la comunicación efectiva al momento de redactar permite que nuestra habla sea potente en la carrera científica y que pueda cumplir con la responsabilidad social y posicionar, por supuesto, la ciencia como base del desarrollo social, comunitario, eh, en todas las áreas. Entonces, esa habilidad eh, de ser un buen comunicador, no cualquiera es un buen comunicador, pero les doy una recomendación: empiecen a hacerlo, hagan la práctica. Yo recuerdo cuando inicié desde Plaxi en el 2020 más o menos, pues estaba en formación, porque más o menos desde ese tiempo empecé con la carrera de la producción científica y hasta el sol de hoy, bueno, me he ido un poco perfeccionando ciertos aspectos. Me falta muchísimo más por caminar, pero hemos alcanzado en lo personal ciertas habilidades y destrezas que, bueno. Eh, el ser buen comunicador en nuestros tiempos es fundamental. Recuerdo a la doctora Lourdes Mesa, con quien he compartido en muchas oportunidades desde Argentina, y ella tiene varios artículos relacionados a el lenguaje claro. El lenguaje debe ser claro, preciso, conciso, un lenguaje que pueda ser entendido, dejar un poco el tecnicismo al lado, a menos que sea requerido, pero que un niño de 10, 12, 15 años comprenda lo que tú estás explicando, lo que tú quieres decir, ¿ok? Porque el público como tal puede ser la academia, por supuesto, pero también que te puedan comprender qué es lo que tú estás diciendo, ¿ok? Entonces, em, la importancia de la comunicación, como bien decía entonces, es la habilidad de comunicar, ¿ya? Es fundamental, es esencial. ¿Ok? Entonces, primero, la difusión del conocimiento. La comunicación efectiva permite que esos hallazgos científicos se puedan difundir de una manera clara, pues que el público objetivo como tal pueda entender, y esto facilita el intercambio de esas ideas, que haya colaboración y que exista un avance científico. El segundo punto es la interpretación, ¿sí? Interpretación correcta, donde esa comunicación clara, precisa, eh, se puede entender. Muchas veces leemos y malinterpretamos ciertos comentarios o ciertas temáticas y muchas veces nos dificulta, ¿no? Porque pues, hay malos entendidos, no entendemos muchas veces lo que el autor o lo que el investigador, los investigadores estaban conversando. Entonces es esencial que nosotros tengamos una interpretación correcta de los datos para que cuando podamos difundirlos se puedan replicar y se puedan expandir esos resultados. Tercer punto, que haya credibilidad, porque la credibilidad genera confianza. La comunicación, cuando es objetiva, cuando es transparente, ayuda a establecer una credibilidad en los investigadores y por supuesto con el resto de colegas. Eh, Cuarto, la aplicación práctica. ¿Qué es eso de la aplicación práctica? Cuando eh, nosotros tenemos esa comunicación efectiva, la aplicación de esos descubrimientos, de esos encuentros que nosotros hemos podido percibir en las diferentes áreas, bien sea medicina, bien sea tecnología, bien sean ciencias sociales, ciencias eh, políticas públicas, etcétera, esa aplicación pueda hacerse en otros escenarios, no solamente en nuestro contexto, sino en el resto. Y quinto, la educación y la formación. En el ámbito educativo, la comunicación efectiva es vital. ¿Por qué? Porque para nosotros que estamos en el área de la docencia, nos permite compartir conceptos científicos de una manera que sean entendibles, que sean accesibles y que fomenten el interés en cuanto a la ciencia entre estudiantes y, por supuesto, el público general. Y lo digo de una manera, por ejemplo, los chicos hoy día, yo dicto la asignatura de epistemología en la carrera de sociología en la Universidad del Zulia, y yo a ellos les hago una representación de una figura de lo que es la epistemología. Les digo, bueno, la epistemología, imagínense un árbol, el árbol es la ciencia, y la epistemología estudia lo que tiene que ver todo
la parte filosófica de la ciencia. Entonces son las raíces. Y ahí entonces uno va envolviendo a los chicos para que ellos puedan comprender desde su contexto, desde lo que ellos entienden, lo que es la epistemología, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esos serían 5 puntos importantes en relación a la importancia de la comunicación efectiva. Y en relación a las características distintivas, yo le había mencionado que eran 3 para mí, por supuesto, lo que era la claridad, precisión y la objetividad, pero acá les dejo 5. ¿Ok? La claridad, porque permite que el lector pueda comprender los hallazgos y los métodos que nosotros hayamos presentado. Eso facilita que ellos o que nosotros podamos interpretar de manera correcta los resultados y evitar lo que decía anteriormente, son malos entendidos, ¿no? Eh, y es crucial que otros investigadores puedan replicar y puedan o se pueda expandir la investigación, porque nosotros estamos en una determinada región y podemos hacer la investigación en nuestras localidades, pero cuando nosotros lo difundimos, lo propagamos o publicamos esos artículos, pues nos pueden ver hasta en China y allá se puede hacer o pueden simular o pueden implementar las técnicas y herramientas que nosotros utilizamos al momento de hacer nuestras investigaciones. Entonces eso es súper importante, que haya claridad. La claridad y la precisión facilitan que nuestros colegas o los lectores tengan o comprendan que cómo lo hicimos, ¿ok? Tanto expertos como no expertos. Y eso permite que podamos comprender los hallazgos científicos y que no hayan ambigüedades. Otro punto, la precisión. La precisión garantiza que la información que usted está presentando sea exacta, que sea confiable. Y es vital, como lo vengo diciendo, mantener esa credibilidad en la investigación y evitar una información que sea errada, que sea falsa, que esté sesgada, que tenga conclusiones incorrectas. Por eso es importante el tema de la revisión por pares, porque eso permite que nuestras investigaciones, por supuesto, sean confrontadas y tengan esa precisión en lo que nosotros estamos planteando. El tercer punto es la objetividad, porque eso asegura que la información que nosotros estamos presentando sea neutral, que no hayan sesgos personales o que no hayan situaciones que podamos nosotros manipular. Y fíjense que en la parte de la investigación cualitativa muchas veces tienden a tildarla de que sea subjetiva y hay muchas investigaciones que no son aceptadas y entra un conflicto con el tema de lo postmoderno. Entonces, eh, pero existe también basamento para afianzar todos esos procesos investigativos desde la parte cualitativa. Entonces, la objetividad y la precisión contribuyen a establecer esa credibilidad en el autor y la confianza, por supuesto, al lector cuando están leyendo nuestras investigaciones. Cuarto punto, la publicación y la difusión. Como bien lo dije anteriormente, la claridad, la precisión y la objetividad son claves. Son claves para que nuestros manuscritos sean aceptados por revistas científicas y que los editores y que los revisores puedan valorar de manera positiva esas características que permiten nuestros artículos. Entonces, presentar esa información de manera breve, de manera directa y evitando redundancias o incongruencias. Es súper importante entonces tener la claridad, la precisión y la objetividad. Finalmente, la estructura formal. ¿Okay? La estructura formal es seguir una organización lógica que sea coherente y que generalmente se encuentra bajo un formato que es el formato IMRIB, que es introducción, métodos, resultados y discusión. Entonces, la claridad, la precisión, la objetividad son componentes, ese engranaje que permite que la comunicación científica sea efectiva. Esas características no solamente enriquecen el contenido, sino que también son vitales para el prestigio. Denme un minutico por acá. Creo que me estoy quedando sin voz y no hemos avanzado sino 30 minutos. Ok.
Al final de la presentación les voy a compartir unas lecturas recomendadas que fueron las que se tomaron para elaborar lo que es la presentación. Vamos entonces al punto número 2, que está relacionado a la estructura IMRIB. Denme en el chat, por favor, ¿cuáles estructuras ustedes han visto aparte de estas que vamos a presentarles en la noche de hoy? Déjenme por el chat a ver qué otras estructuras han visto similares a esta para contrastar, para continuar entonces con la disertación. Saludos a la doctora Teodora Castro desde República Dominicana, Yarili. Existen muchas tipologías de artículos científicos o de manuscritos. Están los ensayos, están monográficos, están estudios de caso, estudios clínicos en el área de la salud, pero ¿qué otros de pronto formatos han visto en revistas? Hay unas revistas que tienen unas normas únicas que pues uno se rige por esas normas, no son ni siquiera normas APA, Vancouver, o la estructura también es diferente. A veces colocan la metodología al inicio, luego viene la introducción. Pues esas son revistas que pues tienen sus propias normas o políticas, ¿ok? Recomendaciones y reflexiones finales, que básicamente son la tipología de ensayos, que introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Ya? Ok, muy bien. Eh, Bien, entonces ya que ustedes han dejado ciertas estructuras, les voy a comentar que cada revista tiene sus propias políticas editoriales. Antes de iniciar, es una recomendación que me dieron hace algún tiempo y creo que es válida porque cuando uno inicia un artículo científico, uno ya tiene la temática, tiene el trabajo, tiene la investigación y empieza la faena de conseguir una revista. Y si usted no ha empezado a hacer un artículo, le recomiendo que primero vaya a la revista. Si usted tiene un artículo de educación, no sé, si me ocurre sobre inteligencia artificial, ubique en Shimago o ubique en otros repositorios como pues acá regional, lo que es Latindex, lo que es Cielo o Redalit, por palabras claves, ubique la revista, vea las normas, vea si tiene un formato o un modelo para que usted pueda elaborar el artículo, porque también tienen formatos donde usted puede seguir las normas de la revista sin necesidad de estar haciéndolo desde su autonomía. Entonces, eso también es súper importante que usted lo sepa y es una recomendación. Si usted no ha iniciado con un artículo científico, pero tiene en mente o tiene idea de cómo hacerlo, vaya a una revista especializada. Por ejemplo, desde Plaxi manejamos una revista que es netamente de educación, que es Pedagogical Constellation. Ahí usted puede ver dónde están las normas, dónde está el formato incluso de evaluación para evaluador. Usted lo puede ver cuáles son esas evaluaciones o criterios que tienen los evaluadores al momento de revisar su artículo científico. Y ya usted tiene idea de a qué atenerse o a qué enfrentarse. Y téngame la seguridad que entre más usted pueda ver cómo está estructurada la revista o cómo recibe los artículos, pues va a tener más posibilidades de ser aceptado. Otro punto importante en el tema de las revistas, vea cuáles son la tasa de rechazo. Yo particularmente no tengo nada en contra de las revistas que tienen un alto índice de rechazo, reciben 200 artículos y nada más reciben 10. Yo en lo personal no enviaría esa revista porque es una competencia bastante grande y mejor me aboco a otra revista que tenga pues una mayor tasa de aceptación o que sea un poco más flexible o que, no sé, tenga otras
características que sean favorables para mí, por las experiencias que ya he tenido. Una revista que se demora 8 meses, un año, 2 años con un artículo, ya, para mí en lo personal es una falta para el autor, porque lo que nos interesa es que nuestro artículo, nuestra investigación sea visible, ¿ya? Y por eso en nuestra revista utilizamos el formato de publicación continua. Una vez que se recibe el manuscrito, en el menor tiempo posible, 3, 4, 5 meses, se pueda publicar y que por supuesto los autores puedan compartir. ¿Ok? Dicho esto, volvemos nuevamente al tema para que tengamos en cuenta que eh, la estructura generalizada, ¿ya? Em, es esta, IMRIB, ¿ok? Introducción, métodos, resultados y discusión, ¿ok? Ya allí donde ustedes pudieron leer, quizás algunos ya pudieron observar la lámina, ¿no? En la parte derecha ahí están las iniciales de esta estructura o de este modelo o de este formato, como usted lo quiera llamar. Y quiero decirles que es fundamental cuando nosotros redactamos artículos bajo esta estructura, es muy favorable porque permite que haya un camino trazado de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Hay un artículo que se los voy a dejar al final, es del profesor Luis Codina de España, eh, donde menciona pues la historia de lo que se le atribuye a este modelo, a este formato como tal, porque no les voy a hablar de que Luis Pasteur, de que 1800, 1600 y tanto salió esta estructura, no. Ya eso ustedes tendrán el tiempo, si lo tienen, pero que una de las cosas es el tiempo, eh, puedan leerlo. Ojalá que sí. Entonces, este formato les decía que ofrece una amplia variedad, digamos variedad, porque puede ser flexible tanto para las investigaciones que son de carácter cuantitativo como de carácter cualitativo. ¿Ok? Em, Ese formato utiliza ampliamente lo que es la literatura científica. Usted va a buscar un artículo sobre X cosa en una revista que está indexada, que es de alto impacto, y le va a aparecer esa estructura, ¿ya? Introducción, en algunas partes pues suele variar, ¿no? Pues suelen agregar lo que es estado del arte, revisión de literatura, objetivos, cosas como esas, pero ya suelen variar de acuerdo a la revista. Entonces, nos permite, por supuesto, que haya claridad, que haya un rigor mediante esas especificaciones de las secciones ya previamente definidas, que nos permiten orientarnos tanto al que está haciendo el artículo como al que va a leerlo. Ya sabe que se va a encontrar, bueno, en la primera sección, segunda sección metodología, tercera sección pueden haber resultados y en la cuarta sección discusión. Finalmente lo que son las conclusiones. Entonces, fíjense que hay 4 elementos. Lo primero es lo que es la introducción, que se presenta el problema de investigación, se formulan las hipótesis en el caso de la investigación cuantitativa. En el caso de la investigación cualitativa, pues se presentan algunos antecedentes. Ahí en la parte de introducción siempre es bueno dejarla como de último, porque suelen haber cosas que se van agregando y por supuesto van a ir alojándose en esa sección, en la introducción. Pero lo fundamental, por supuesto, la pregunta de investigación, la justificación, antecedentes y otra serie de elementos que van en ese apartado. Y ese apartado, que pues es la introducción, nos abre el contexto del problema, nos abre el contexto de lo que nosotros vamos a leer, del trabajo, de cómo se justifica, de la relevancia. Muchas veces no leemos eso en los manuscritos, no los encontramos. ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es el vacío temático que se está diligenciando? Entonces, hay varias cosas que en la introducción son supremamente importantes, pero bueno, ¿qué podemos exigir para un manuscrito que la capacidad está entre 6.000 o 8.000 palabras y poder incluir todo eso? Pero sí hay la forma, sí hay la forma. No hay una fórmula como tal, pero existen elementos que son supremamente importantes en esos espacios. Entonces, em, cuando nosotros hablamos de la introducción, nosotros debemos entender cuál es la motivación de nosotros como investigadores al momento de expresarle claramente a nuestros pares. Recuerden los que yo les había comentado anteriormente, la claridad, la precisión y la objetividad fundamental. Y eso debe ir desde el inicio, por supuesto está el resumen, pero en la introducción debe darle esa perspectiva
para que capte la atención de quienes, primero editor, primero del editor, luego va a ser de los revisores. Si captan a ellos, pues por supuesto van a captar a la audiencia. Entonces, eh, contextualizar un poco lo que es la investigación es fundamental. O sea, cuando usted le empieza a decir al lector de qué se trata su trabajo y captar, ¿no? La atención, ellos van a leer su artículo. Entonces, es importante que haya una transparencia en la presentación del problema, de los objetivos que se han trazado, en el caso de lo cuantitativo, en el caso de lo cualitativo, cuál es el propósito de su investigación. Y de esa forma se fomenta un análisis más efectivo en cuanto a la parte de los revisores, porque ellos buscan que esa investigación o ese trabajo que sea de relevancia, que sea de importancia, pueda ser admitido o aceptado en la revista. ¿Ok? Eso es lo que miran muchas veces, que el trabajo sea relevante y que por supuesto permita contribuir a las disciplinas en específico. El segundo ítem o la segunda sección es el método, donde ahí dice que es la descripción de esos procesos y materiales utilizados. Fíjense que en la parte de la metodología me llama la atención porque suelen variar, no siempre es, digamos, método, puede ser metodología, hay otros que le colocan métodos y técnicas, hay otros que le llaman, bueno, varía, pero sigue siendo lo mismo. La sección de método es donde se explica de manera detallada cómo se llevó a cabo la investigación. Eh, Incluyendo el diseño experimental, cuáles fueron las técnicas de recolección de datos, el análisis estadístico, si se utilizó, eh, todo a nivel de detalle. Cuando hacemos revisiones de la literatura, por ejemplo, utilizamos la metodología Prisma o la declaración Prisma o Salsa, que son otros tipos de metodología. Todo debe ir allí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Quiénes fueron las personas? ¿Hubo o no hubo? eh, lo pasaron por comité de ética, o sea, todo debe ir explicado en esa sección. Puede ser que usted lo haga en una o dos páginas, pero es importante que lo haga. ¿Ok? Los revisores van a verificar la validez, la confiabilidad de esos resultados y lo hacen a partir de la metodología. Y es allí donde nosotros carecemos muchas veces de competencia en la parte de la metodología, porque es ahí donde dicen, ¿cómo lo hiciste? Bueno, yo lo hice de esta manera, así, 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 y me fundamento en ciertos autores o en ciertas investigaciones a partir de la literatura, ya yo le voy dando sustento a todas esa investigación. Esa sección debe ser lo más clara posible, porque permite que esa información sea tomada en cuenta de manera positiva, ¿ya? Y que también pueda ser replicado en otros colegas que hacen o que trabajan en el campo donde nosotros estamos. Luego viene lo que es la parte de los resultados, que es la presentación de los hallazgos, por supuesto, netamente de los hallazgos. Hay revistas que sí permiten que se encuentren resultados y se encuentren discusión en el mismo tiempo, porque a medida que usted vaya haciendo la descripción estadística de una figura, abajo puede ir describiendo y puede ir haciendo el apartado de discusión, contrastando con otras investigaciones, etcétera. Entonces, hay flexibilidad, pero repito, todo depende de lo que la revista acepte. Tengamos mucho ojo con eso. Lo que es entonces los resultados permite entonces de una manera que lo que nosotros estemos exponiendo lo podamos hacer de manera digamos, no decorativa, pero sí que haya cierta estética, que hayan gráficos, que hayan tablas que sinteticen la información, porque imagínense que nosotros hagamos un trabajo donde hayan 10.000 respuestas y meter todas esas 10.000 respuestas en un espacio es complicado, pero quizás si hacemos un embudo, si hacemos una tabla, si hacemos una figura que pueda sintetizar todo lo que se recopiló en esa información, pues sería bastante atractivo, bastante llamativo y nosotros los seres humanos siempre tenemos esa curiosidad, ¿no? Vemos las tablas, vemos las figuras, vemos las,
las formas que se encuentran en los artículos y ahí nos detenemos. Al menos yo soy más visual que escuchando y todo eso. Entonces, los resultados nos permiten, de forma clara, siempre recuerden, la forma clara, nos permiten presentar la información que hemos recopilado, obviamente minimizando la ambigüedad, minimizando el sesgo que nosotros tengamos o nuestra percepción. Muy personalmente, yo hice un trabajo investigativo hace algún tiempo atrás, donde yo percibía que el liderazgo de una colega en una institución pensaba que era autoritario, y el trabajo fue sobre liderazgo. Y resulta que cuando se hizo la encuesta y se hizo la validación, me da a entender la encuesta que existía un liderazgo, digamos, liberal, ¿sí? Entonces estaba contradictorio a lo que yo decía, ella, un liderazgo así cerrado, como que autocrático, y es lo que ella diga, no. Entonces, fíjense que hay que evitar esos sesgos. Yo, obviamente, el resultado era ese, y ese fue el que se publicó, por supuesto, porque no podemos estar, digamos, limitándonos a que nosotros creemos. No, de ninguna manera. ¿Ok? Entonces, los resultados siempre deben ser exactos, siempre deben ser fiables, siempre deben ser claros y evitando, por supuesto, cualquier manipulación de nuestra parte. ¿Ok? Finalmente, la discusión, como lo decía anteriormente, es la interpretación de los resultados. Como le digo, si hay revistas que aceptan que en una sección vayan resultados de discusión, buenísimo, lo puede hacer así. ¿Por qué? Porque los resultados, perdón, la discusión es eso, la interpretación de los resultados y la relevancia en el contexto en el que se está compartiendo. Por eso el apartado de discusión es un espacio donde se interpretan, por supuesto, los resultados y permiten que haya discusión con los antecedentes, con la literatura que ya nosotros buscamos, ¿ok? Y esa sección es muy crítica, es muy buena, muy importante porque permite que nosotros como autores podamos abordar también cuáles fueron las limitantes de nuestra investigación, qué nos limitó en nuestro estudio. Y permite también eh, sugerir para investigaciones futuras cuáles pueden ser esas recomendaciones, porque en esa sección también se pueden colocar recomendaciones, eh, cuáles son los vacíos temáticos que se dejan para que otros investigadores, a partir de nuestros trabajos, y eso es importante también, vacíos temáticos que puedan ser abordados a futuro, a investigaciones futuras, ¿ok? Eso es fundamental. Entonces, en esa sección entra en el debate, porque por supuesto se llama así, discusión, donde haya discusión de cuestionar los hallazgos que nosotros hayamos tenido, cuál es el avance del conocimiento en el campo que nosotros específicamente estamos trabajando, si es educación, si es salud, si es ingenierías, etcétera. Y eso facilita el papel de quienes son nuestros pares, de quienes son revisores, porque ellos son muy críticos y por supuesto nos dan, en la mayoría de los casos, y espero que aquí, si hay revisores, lo hagan, que en la mayoría de los casos sean críticos pero constructivos, que permitan que hayan mejoras en el trabajo, ¿ok? Y que permitan que también esos colegas puedan publicar sus artículos. No les digo que todo lo que encuentren o todo lo que le pasen ustedes aceptan, no, pero sí ser críticos en decirle, este trabajo le falta esto, hay que mejorar esto, hay que hacer esto, para que, por supuesto, la gente tenga ánimo y haga las correcciones y pueda enviar, bien sea a la revista o a otra revista, pero eso es fundamental. Entonces, cuando seguimos este formato, esta estructura, este modelo, se establece, por supuesto, un componente importante en nuestro artículo porque va a ser unas secciones que ya está organizado el trabajo y que va a ser visualmente entendible de lo que nosotros hayamos hecho. ¿Ok? Entonces, resumen y palabras clave. Ya nosotros hablamos entonces de la estructura. Y lo último que podríamos hacer, entonces está relacionado, por supuesto, al resumen. No podemos hacer el resumen antes de tener el artículo o de la investigación. Es como empezar por el techo, ¿no? No puedo empezar por el techo primero, o la placa, o la enramada, si no tengo los pilares, si no tengo la base, si no tengo el piso, si no tengo las paredes. Entonces, el resumen es lo último, ¿ya? Cuando nosotros tenemos la metodología, tenemos parte de la introducción, tenemos los resultados, la discusión y las conclusiones, podemos elaborar, por supuesto, el resumen.
Porque a veces nosotros decimos, no, yo quiero trabajar sobre inteligencia artificial en, en el contexto rural, pero resulta que en el contexto rural no hay internet, no hay electricidad, no hay computadora, entonces ya no se va a llamar así. Cambia todo el panorama, cambia todo lo que nosotros pensábamos hacer, ¿ya? Porque no está adecuado para, el contexto no es ideal para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, existe lo que es la, el resumen, que el resumen es básicamente lo que nosotros hemos encontrado, hablado y se encarga, pues, esta sección de sintetizar todo lo que nosotros hemos hablado, esas 7000 palabras, ¿ya? Que yo en una hora, hora y media más o menos lee un artículo. Bueno, todo lo que nosotros dijimos ahí, reducirlo en una limitante. Hay revistas que están entre los 150, 250 palabras, el resumen. Y en el resumen, básicamente, los lectores identifican rápidamente de qué se trata el artículo, ¿no? De qué se trata la investigación. Y es fundamental, en todas las revistas van a ver o van a pedirle lo que es el resumen, porque es fundamental para el tema de las indexaciones en base de datos y eso, por supuesto, aumenta lo que es la visibilidad del trabajo. Entonces, ¿cuáles podrían ser características en relación al resumen y a las palabras clave? Porque, por supuesto, pues el resumen dice mucho. Claridad, debe ser comprensible. No empezar a escribir lo que nosotros creemos, como hablan acá en Colombia, que todo el mundo creemos, nosotros creemos que así hablan en España, así hablan en México y nos van a entender las jergas, ¿ya? El modismo. No, hay que tener un lenguaje claro, que sea comprensible, que lo que yo esté diciendo acá me puedan comprender en España, por supuesto, en español, ¿no? Que es nuestra lengua materna, pero sí debe ser comprensible, que haya entendimiento de lo que nosotros estamos hablando. Que haya concisión, que donde los resúmenes, como les decía anteriormente, están entre 150 y 200 palabras. Y es fundamental, ¿no? Revisar esas directrices en la revista. Insisto, si usted no ha iniciado su artículo científico, primero busque alguna revista a la cual le sea atractiva o que se acerque a las temáticas y lea de pronto las directrices, cómo son los artículos científicos, quiénes son los que están escribiendo en esa revista, para que haya mayor ventaja en el proceso de la elaboración del artículo. Entonces, es esencial que podamos revisar esas directrices específicas porque cada revista tiene sus normas, aunque pueden ser similares, pero varían en algo, hasta en la plantilla varían. ¿Ok? Entonces, es importante que usted lo haga antes de enviar un artículo. Nosotros, por ejemplo, en Voces de América y del Caribe, que es Removar, de la revista, cuando un artículo nos llega y de pronto tiene 5 inconsistencias, no leyó las normas de la revista, entonces envió en otra plantilla, no tiene el resumen las 200 palabras, sino que tiene 250, 280. Nosotros pedimos que sean 15 palabras en el título, bueno, esta tienen 20 palabras y no tiene declarado la taxonomía de la contribución de los autores. Ya con esos 5 elementos, si no cumplió con estos 5 elementos, se descarta. Enseguida se rechaza. ¿Por qué? Porque no tuvo el tiempo de leer las normas de la revista. ¿Ok? Y eso es supremamente importante. Entonces, em, leer las normas de la revista. La estructura de un resumen, y ahí entra otro debate, porque hay gente que no lo ve de esa manera. Hay una estructura simplificada dentro de un resumen. El resumen va a decirnos o va a reflejar las secciones principales, las que ya mencionamos anteriormente: introducción, metodología, resultados y conclusiones. Eso mismo lo va a decir el resumen, pero por supuesto más reducido, ¿no? Entonces, mm, aunque es breve, debe reflejar esas secciones, debe tener esa estructura. Bien sea que hay revistas que lo señalan en su formato, está estructurado de esa manera, y hay otras que simplemente no, pero
el deber ser es que vaya en esa secuencia, hablar un poco del contexto, dar una breve introducción eh, y empezar con el objetivo. Hay revistas que dicen que debes declarar el objetivo en el resumen, la metodología fundamental, metodología, resultados y por supuesto la conclusión más relevante, porque usted marcó, ¿no? Yo tengo eh, tres objetivos, está tres dimensiones, dos variables, etcétera. Ah, pero es que debió llegar a una hipótesis. La hipótesis era que era positiva, era negativa, no sé. Eso debe declararlo en la conclusión más relevante. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener en cuenta que para redactar un resumen hay que tener claridad en el propósito, la relevancia de la investigación desde ese punto. Ahí, esta investigación es relevante para el campo de las ciencias sociales porque permite X, ¿ya? Te debe describir ahí la introducción, el propósito, el objetivo, describir la metodología en resumida. Fue una investigación de corte cuantitativo, descriptiva, no sé, X. Ahí usted debe declarar el método, las técnicas que ustedes emplearon. Si utilizó una escala Likert, qué sé yo. Y por supuesto, dar los resultados principales, los hallazgos más significativos, lo que usted obtenga. Y concluir con o señalar los resultados y sus posibles implicaciones en el futuro. Entonces es recomendable que cuando usted vaya a redactar el resumen, después de complementar o de completar, perdón, el artículo, se vea que haya una precisión del contenido y que se vean los hallazgos de su investigación. ¿Qué recomiendo? Si usted tiene un amigo, un colega que le pueda servir como revisor, yo lo he hecho en la parte cualitativa, cuando son investigaciones cualitativas, yo le pido a uno, dos, tres colegas que le dé una breve lectura y me dan recomendaciones o retroalimentaciones totalmente válidas, totalmente inesperadas en muchas oportunidades, porque como uno lo está leyendo, uno cree que el resto lo entiende y no pasa así. Entonces, siempre es bueno tener ese tipo de camaradería, se le llamaría, o solidaridad entre pares, para que el producto, por supuesto, tenga una mayor aceptación por los revisores, primeramente por el editor, y hay otros, pues, por los revisores, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y ya finalizando, entonces, la selección de las palabras clave. Importante. ¿Qué son las palabras clave? Bueno, las palabras clave no es nada más ni nada menos que los términos representativos, significativos, relevantes, fundamentales que están en el contenido del artículo y que permiten que haya algo que se llama SEO, con ese SEO, pueda ser, pueda ser encontrado fácilmente, ¿ok? Hay revistas que son exigentes con el tema de las palabras clave. Hay unas que se manejan por tesauros, tesauro de la UNESCO, tesauro de eh, para las revistas de ciencias contables, administrativas, tienen hasta códigos de esas bases de datos, de esas palabras, y las codifican, porque así lo establecen sus normativas y son totalmente válidas. Hay otras revistas que simplemente no tienen ningún inconveniente que usted coloque, no sé, eh, el nombre de su barrio, lo puede colocar, pero hay otras que no lo aceptan. Entonces es muy importante, como les digo, leer las normas de la revista. Em, entonces, las estrategias para seleccionar las palabras clave, cosa tan insignificante como palabras claves. El título, ¿puedo colocar palabras del título? No. O sea, usted debe evitar repetir el término en el texto y en las palabras clave, porque el título ya está allí. Usted necesita que su artículo sea encontrado de manera fácil, rápida, de manera que se pueda maximizar el tema de la diversidad en los términos de búsqueda. Eh, Incluir sinónimos, ¿ok? Sinónimos o términos que tengan relación y que permitan el alcance del artículo para que pueda llegar a más audiencia específica o amplia. Y también considerar términos que sean alternos
porque o sea, el uso común puede ser utilizado por otros investigadores, entonces ellos al momento de buscar en la ecuación canónica de búsqueda o en Google Scholar ciertos términos, ciertas palabras, pues van a ingresar y va a haber una coincidencia con su artículo, ¿ok? Tratemos entonces de ubicar palabras que sean, que no sean términos repetitivos que ya están presentes en el título, entonces lo vamos a colocar otra vez en las palabras claves. No, porque ya está en el título. Ubicar palabras que puedan estar dentro del texto, dentro del cuerpo del manuscrito, para así alcanzar una visibilidad aún mayor. Entonces, la cantidad recomendada de palabras claves, bueno, hay que leer las normas de la revista. Yo le puedo decir, están entre 3 y 5 palabras claves, pero hay revistas que te permiten hasta 8. En Voces América del Caribe tienen que ser 5 sí o sí, ni más ni menos, 5. ¿Ok? Y al resto de revistas también 5, porque esa es la normativa y ese es el estándar. ¿Ya? Em, y finalmente, los errores que debemos evitar, incluir información que no está en el artículo. A veces escribimos para complementar o para rellenar o para eh, alcanzar las palabras, empezamos a meter cosas que ni al caso. Entonces, no debemos incluir cosas que no vamos o sea, si vamos a hablar de inteligencia artificial, porque vamos a mencionar, no sé, eh, un tema, no sé, biológico, no, ni por ahí va, de marítima, de biología. O sea, buscar información que esté relacionada con la temática, con lo que nosotros estamos trabajando. Hay términos que nosotros también utilizamos que son como generales, como ambiguos, en las palabras claves y no, o sea, no, no, no deberíamos utilizar términos eh, que no están dentro del artículo. ¿Ok? Y también adherirse a las directrices, perdón, de la revista. Si la revista nos pide que son 5 palabras, pues son 5 palabras. Si la revista dice que son 8 palabras, son 8 palabras, porque esas son las directivas de la revista. Entonces, cuando no estamos pendientes de esas normas, pues nos rechazan el artículo. Entonces decimos, no, pero ¿por qué nos rechazaron? Obviamente no estamos cumpliendo con las normas de la revista. ¿Ok? Si ellos dicen son una o dos palabras, porque nosotros cuando decimos palabras claves, pueden haber dos palabras: educación inicial, innovación educativa, inteligencia artificial. Pero entonces se nos ocurre la brillante idea de incluir palabras claves como inteligencia artificial en la educación superior. Esa no es una palabra clave, esa es una frase. ¿Ok? Puede ser inteligencia artificial, coma, slash, punto y coma, educación superior. ¿Ok? Ya ahí van dos palabras clave. Pero entonces empezamos y creamos una palabra, por ejemplo, que es tecnología de las comunicaciones e información, que es las TIC. Pues de preferencia colocar TIC, porque es una palabra que, aunque es una sigla, eh, tiene un alcance significativo. Entonces, en vez de colocar esas 3 palabras, o creo que son 4 palabras, porque la I también se va ahí, entonces mejor colocamos TIC. ¿Ok? Entonces, eh, gracias por el espacio. Vamos a tener entonces la ronda de preguntas y respuestas. No, esta sesión la vamos a continuar la próxima semana, si no estoy mal, y vamos a hablar un poco, o sea, vamos a conversar otra temática relacionada eh, a lo que tiene que ver con los procesos editoriales, con las estructuras, con la elaboración del artículo científico. Eh, Aquí les voy a dejar unas lecturas recomendadas de donde se extrajo la disertación de la noche de hoy. Muy, muy buenas, muy recomendadas, ¿no? Pero es que es del 2012, no importa, esa es buena. De ahí salen el resto de literaturas que nosotros conocemos hoy día. La mayoría son, sí, la mayoría están del 2020 en adelante.
perdón, 2022, bueno, los dos artículos de los últimos 5 años, pero el resto son muy buenas, así que las voy a recomendar. Muchísimas gracias por este primer encuentro. Les voy a compartir mm, la presentación está visible. Ya les voy a compartir la dirección URL para que la puedan descargar. ¿Ok? Se encuentra en Zenodo. Bien, entonces vamos entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Quisiera también conocer un poco cómo has ido ya hablamos pues de los desafíos, de lo que nosotros nos hemos encontrado en diferentes revistas, esas experiencias previas en cuanto a los artículos, en cuanto a cómo responderle a los revisores pares, etcétera. Y entonces hablamos de los fundamentos de la redacción, hablamos de la estructura que tienen la mayoría de los artículos que son aceptados, la elaboración del resumen y la selección de palabras clave. Y en la próxima sesión, que es la sesión número 2, vamos a hablar un poco de los aspectos prácticos y éticos que están relacionados a la publicación científica, como es el estilo, el lenguaje en la redacción científica. Un poquito vamos a hablar sobre las citas y las referencias bibliográficas, porque el doctor eh, Gregorio va a hablarnos sobre las normas APAS específicamente la próxima sesiones, la ética en la publicación científica, los procesos en la publicación y revisión por pares, también vamos a hablar la próxima semana, para que entonces tengamos claridad en ello y vamos a tener, digamos, una ronda de preguntas y respuestas para la próxima semana. ¿Ok? Estimado Minor, buenas noches, bienvenido, ¿cómo me le va? Buenas noches, maestro. Gusto. Saludos a todos los colegas. Eh, Tengo una pregunta así con la estructura. Hay revistas que piden, aparte de la discusión, las conclusiones. ¿Cuál es su valoración con respecto a eso? Sí, por eso insisto en que hay que revisar las normas de la revista. Nosotros tenemos un formato, una plantilla, donde va lo que es introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones, ¿ok? La quinta es conclusión. El estándar o el nombre como tal es ese que lo vimos acá, pero en las revistas como tal deberían ir las conclusiones con una sección aparte. ¿Ok? Luego de la discusión viene el apartado de conclusiones. El apartado de conclusiones que no es más que pues, el resumen de lo que nosotros hemos encontrado y que debe responder a la pregunta que nosotros inicialmente indicamos y responder, por supuesto, esclarecer el objetivo, si se alcanzó o no se alcanzó el objetivo y si quedan vacíos temáticos, cuáles pudieran ser, cuáles son también pues parte de las limitantes eh, o contribuciones a futuras investigaciones. ¿Ok? Entonces puede variar, eh, por eso insisto, es que es importante el tema de leer las normas de la revista y ver cómo están otros artículos. Fundamental eso. Muchísimas gracias. Doctor, tenemos otra pregunta, si me permite leerla. Por Dice, favor. ¿qué criterio le merece el hecho de que autores como está en francés, Jean Baudrillard, escriban artículos con un lenguaje básicamente connotativo? Ejemplo, la transparencia del mal. Bueno, no he leído el autor, honestamente, no podría decir si qué tan relevante es, ¿no? Hay autores que tienen su público, tienen sus seguidores, y de acuerdo a cómo escriben, ya tienen incluso su propio estilo en la redacción. Y cuando uno, por ejemplo, está en una revisión, uno dice, yo conozco este estilo, yo conozco quién pudiera ser el autor, y ahí entonces hay un conflicto de interés. Uno como revisor, pues dice, no puedo revisarlo porque creo y considero que conozco este autor. ¿Ok? Entonces, suele suceder que hay autores que tienen su propio estilo, hay artículos que están en inglés, y ya que hace el comentario de este autor, que como le digo, no lo conozco, no sé quién es, no me viene ahorita el nombre, eh,
pero tienen su propio estilo. Y uno dice, pero qué agresivo, qué violento. Hay títulos de artículos científicos que están en inglés, que son bastante llamativos, también pues podría decirse disruptivos. Entonces ya queda a criterio del autor, por supuesto, y de la editorial que también lo publica, ¿no? Muchas gracias, doctor. Claro que sí, mi ¿Algu- estimada. ¿Alguna pregunta más para el doctor? Bueno, por aquí estoy viendo varias preguntas en el chat, ¿no? Ahí Glenda Trejo del Salvador dice que en algunas revistas solicitan que la cantidad de fuentes en referencia sea máximo 15. Máximo 15. Bueno, bueno, máximo o sería mínimo, porque máximo si tiene 16 no lo pueden rechazar. Yo digo ya que mínimo depende Perdón, del maestro, sí, artículo. máximo, Sí, máximo. máximo, Que solo, máximo. o sea, que solo hasta 15. Ajá. Me he No, encontrado no, con esa. Mm. no me he topado con ese tipo de revistas, pero algún criterio tendrán, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Tocaría entrar a revisar porque ellos lo exigen hasta máximo 15. Lo ideal, por ejemplo, si son revisiones, si es una revisión de la literatura, es sabido que hay revistas que piden que sean mínimo, mínimo, mínimo 50, 80 80 artículos que hayan revisado, ¿ya? Mínimo. Pero 15 me parece a mí, pues, que es como muy, muy escaso. No sé. Opino igual. Total. Habría que mirar a entrar a detallar, ¿no? Las políticas o las normas. Raúl Rendón también tiene ahí levantada la mano. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Mi consulta es la Buenas noches. siguiente. Algunos tópicos de investigación ameritan implementar o mencionar algunos tópicos de una diferenciación teórica. Dentro del formato de los artículos, el que nos ha mencionado el doctor, ¿en qué área o en qué apartado se debería colocar o os recomienda usted? En la introducción, ¿ya? Todo depende también de cómo lo tiene y cómo lo plantea la revista. Hay revistas que lo pueden aceptar o que lo pueden exigir en el apartado de metodología, pero todo depende de las normas. No hay o sea, la estructura como tal está abierta, no está cerrada a ciencias exactas, ¿ya? O ciencias naturales, no. La estructura es amplia. Pero las revistas son quienes determinan dónde van cada sección, cada subapartado. Por eso yo decía que en la parte de introducción, aun cuando se le da la contextualización de la investigación, es bastante manejable. Yo me he encontrado con revistas en donde sus artículos pues eh, presentan una estructura interna, arranca introducción, luego hablan sobre antecedentes o estado del arte o revisión de la literatura, ¿ya? Hay otras donde dice cuáles son los objetivos, cuáles las variables, cuáles son los indicadores, etcétera. Entonces suele variar. Por eso recomiendo siempre ingresar a revisar otros trabajos de otros colegas si la intención es publicar en una revista X, pues ver cómo lo están haciendo ellos. Porque resulta que uno lo envía creyendo que pues, no lo van a aceptar y resulta que no es así como uno cree. Por eso siempre recomiendo leer las normas de la revista y ver los trabajos de otros colegas en esa revista. Ten- Agradecido. Tenemos otra pregunta, doctor. Dice Dayana Marcano. Dice, feliz noche, Daniel. Interesante presentación. Me gustaría saber tu opinión en relación a las referencias bibliográficas. ¿Estás de acuerdo que deban colocarse todos los textos consultados o solo los que se citen en el artículo? Lo que necesiten en el artículo, porque si vamos a hablar de COVID, imagínense la cantidad de documentos que uno revisa sobre COVID, ¿no? Pues hace 5 años para esta fecha ya acá en Colombia ya teníamos el confinamiento. Entonces, solamente vamos a hablar de los artículos que, desde mi punto de vista, como investigador, por supuesto,
fueron importantes para la investigación, los antecedentes, los antecedentes, los hallazgos, y son importantes ese estado del arte porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros entrar a discusión en el apartado, por supuesto, valga la redundancia, de discusión. Gracias, doctor. Hay otra pregunta por acá. Sacramento Cruz Ok. nos deja también un mensaje por acá. Me encantaría conocer los tips para seleccionar las revistas para publicar, de preferencia la revista de alto impacto. Bueno, esa Doctor, recomendación, doctor, si es tan amable esa pregunta, va a ser la segunda parte de este proceso de entrenamiento, capacitación y apoyo excelente, especial para los investigadores. Eso lo vamos a tratar nosotros en la siguiente. excelente, excelente. Por lo cual, Sacramento, no te preocupes, en su tiempo y en su momento te estaremos avisando de la segunda parte de este grupo de talleres, ¿ok? Aquí hay otra que dice, ¿qué puede hacer el autor con relación a tanta espera para poder publicar? Por falta de respuesta de la revista y uno no puede llevar el artículo a otra revista para evitar un conflicto. Bueno, a mí me sucedió algo bien interesante con una revista. eh, las revistas nos hacen firmar algo que se llama cesión de derechos, en la mayoría. Hay otras que no lo piden. ¿Qué pasa con esa cesión de derechos que usted le está diciendo a la editorial o a la revista? Que su artículo lo deben tener ellos hasta tanto se le dé una respuesta. Pero usted como dueño de su manuscrito como tal, usted tiene pues el derecho de decir, ¿sabes qué? Dame mi artículo y yo lo retiro de ustedes, obviamente notificándole los motivos. Puede ser por la demora, puede ser porque no ha avanzado en el proceso de revisión, no sé, X cosas, lo que usted convenga, porque a veces los artículos son requisitos para grado y necesitamos publicarlo lo más pronto posible y a veces un año es muy complicado. O sea, lo que yo le decía, yo no publico en revistas que se demoran una eternidad y para mí una eternidad significa más de 6 meses. Entonces, en una oportunidad me ocurrió que enviamos un artículo en junio aproximadamente y respuesta me dieron a finales de abril que lo iban a aceptar, que ya lo habían aceptado, que lo iban a publicar. Le dije, no, ya no lo publiquen porque eh, usted no me habían dado respuesta, no había nada, o sea, de que de pronto existiera ese contrato y ya no lo vamos a publicar con ustedes. Porque ni siquiera hubo una revisión por pares, simplemente que nos dijeron desde casi 8 meses, sí, mire, sí lo vamos a publicar. O sea, eh, comunicarle directamente a la editorial que el tiempo de espera, siempre es bueno preguntar, primero, validar en la página web de la revista cuál es el tiempo más o menos que ellos demoran, y segundo, si no hay esa información, pues preguntar cuando usted haga el envío cuál es el tiempo promedio, porque a mí también me preguntan, yo le digo, bueno, el promedio está entre 4, 6 hasta 8 meses, dependiendo de la complejidad que tenga el artículo, porque yo no puedo, si yo tengo aunque la revista es multidisciplinaria y tenemos, por ejemplo, ciencias ambientales, pero no tengo revisores, yo tengo que tratar de buscar los revisores, que esos revisores atiendan y que si de pronto no me cumplió uno, tratar de buscar otro. O sea, ese tiempo es bastante demorado. Tenemos otra pregunta, doctor. Dice, ¿se puede publicar investigación? ¿Con qué fecha de realización? No me queda clara esa pregunta. Yo la leí, no, Yo no supongo sé. que lo que está tratando de preguntar Zulay es de que con cuánto tiempo de antigüedad puede uno publicar la investigación. Supongo yo que por ahí va. Ah, ¿Sí, sí es bueno, así, Zulay? No la veo por aquí. bueno, aquí abajito dice, ¿las investigaciones tienen alguna fecha tope para publicar? Pues si esa es la pregunta, la respuesta es eh, lo recomendable de los últimos 4 o 5 años que sea la investigación. Si yo tengo una investigación que fue del 2020,
pues hay que ver, ¿no? La actualidad, lo relevante que es en la actualidad, porque si es del COVID, pues ya el COVID ya pasó de moda, como dicen por ahí. Ahorita lo que está en el boom es la inteligencia artificial para aquí, la inteligencia artificial para allá. Bueno, hay mucho sobre eso. Pero si nosotros tenemos una línea de investigación, yo porque soy de ciencias sociales y sociología es bastante amplia, a veces a uno le cuesta como centrarse en una cosa, entonces yo estoy entre inteligencia artificial, epistemología, am, también estoy en la línea de conflictos, de paz, y bueno, pues mi carrera o mi disciplina base me lo permite, pues sociología, pero sí es ideal que tengamos una o dos líneas de investigación y que ahí permanezcamos en la medida de lo posible para que los productos que nosotros elaboremos pues tengan esa línea, ¿no? Y si la pregunta es esa, pues yo en lo personal, de 3 años de antigüedad. 3 años de antigüedad, si la tiene del 2023, pues podría ajustarle algunos antecedentes actuales o colocar alguna información importante de la actualidad y complementarla. La siguiente pregunta, maestro, es ¿cómo accedemos al PowerPoint? Se comentó que compartirían el link, me parece. Sí. Recomendación aquí, aparte de todo, em, siempre que nosotros hagamos algún tipo de actividad, de evento, de que nosotros podamos presentar incluso nuestras presentaciones, trabajos, un discurso. Yo recuerdo que la profesora, la doctora Evelyn, que está por aquí, presentó un discurso el año pasado ante el Consejo Legislativo de San Carlos Cogé. eh, Dejar pues nuestros materiales alojados en repositorios como Zenodo. Fíjense que la presentación que está expuesta el día de hoy incluso se puede hasta citar porque tiene la manera de hacerlo y la encuentran por supuesto disponible en un repositorio libre como lo es Zenodo. Incluso hasta les puedo compartir el formato APA para que pueda ser citado. Y eso es importante porque ya nos pasó, bueno, a mí no, pero a un colega de la plataforma que utilizaron tal cual una presentación del doctor Luis y le hicieron pasar pues, en otra presentación, en otra conferencia y bueno, eh, el tema de las malas prácticas. Excelente pregunta, Xiomara. ¿Qué tan pertinente es que una maestra publique sobre la gestión emocional y su influencia en la educación física? Aunque no tenga como esa relación, ¿no? Educación física con gestión emocional, usted está en el campo de la educación y ahí entra el cómo los estudiantes manejan sus emociones a partir de la educación física, de cómo se distraen, de cómo se recrean. Eso pues permite, por supuesto, que usted tenga una, una, una opción de publicar. Por supuesto, puede hacer un artículo relacionado a ello. Toca mirar cómo lo va a hacer, si es un artículo de revisión de la literatura, bibliometría, empírico, una encuesta con los estudiantes, observación participante, eh, estudio de caso, no sé. Y ahí sí tocaría entrar más a detalle, Muchísimas gracias. con gusto. Estimado Daniel, en el caso del, por ejemplo, que ahora con Zenodo o Zenodo, no sé cómo se pronuncia, que genera los DOI de manera Sí, gratuita y en sí, relación correcto. a lo que estábamos acostumbrados a que pues había que cubrir una cantidad primero para poder generar y después por cada uno de los DOI que se generan, ¿no? Entonces, aquí mi duda es, ¿qué desventaja pudiera haber el llegar a utilizar el gratuito en relación al otro? ¿O es igual totalmente? Eso va a depender de la necesidad que haya en la institución que lo utilice. Por ejemplo, Zenodo, al ser un repositorio
pues gratuito. Sus financiadores o es un proyecto de la Unión Europea. Ellos son quienes sostienen el programa o el proyecto como tal. Y Zenodo tiene la desventaja, digamos, de que no es visible en otro repositorio. Crossref, que es la organización que se encarga de proveer los DOI, los identificadores de objetos digitales, y está, creo que otra empresa que se llama, no recuerdo ahorita el nombre, City, bueno, no me acuerdo. Estas dos empresas son las que proveen este servicio, ¿ya? ¿Qué pasa con Zenodo? Que al no ser o no estar en otras bases de datos por ser gratuito, esa es la limitante, por ser gratuito, ellos te ofrecen que tú alojes en esa base de datos o en ese repositorio todos los documentos que tú quieras, hasta creo que hasta 2 gigas permite de guardar documentos. Pero cuando usted va a buscar un artículo, por ejemplo, este que yo subí, Fundamento de la Redacción Científica, no va a aparecer en Google Scholar, no va a aparecer en otras bases como OpenAlex, como Dimension, eh, el mismo Crossref, ¿ya? Esa es la desventaja, no está visible, Mm. básicamente está en Zenodo y en Open, el otro Esta mañana baño repositorio de todas que formas, es está picado todo el OpenAire, cuerpo. esas dos, solamente esas dos, OpenAire y Zenodo. Entonces, la limitante para las instituciones que lo tienen, bueno, que si no tienen mayor alcance, no van a ser visibles sus trabajos, sus investigaciones. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues si no tenemos alguna otra pregunta más, no nos queda nada más que agradecerle al doctor Daniel Román Acosta. Julia, ¿tienes una pregunta? Adelante. Julia, ¿te escuchamos? Bueno, mientras tenemos una pregunta en el chat, desde Cartagena, Colombia, donde nos dice Nelcy Martínez, em, los mejores sitios para encontrar los instrumentos metodológicos para nuestras investigaciones relacionadas con el tema de seguridad industrial que nos puede recomendar. Em, Estimada Nelcy, bueno, mire, cuando uno busca de pronto en grandes repositorios, pudiera ser buscadores como Google Scholar, podemos utilizar lo que son las palabras claves o ecuación canónica de búsqueda y que nos permitan precisamente encontrar artículos o documentos relacionados a nuestros temas de investigación. Yo desconozco el tema de seguridad industrial, tengo amigos que sí trabajan en esa área, por supuesto, pero no es mi área como tal en profundidad. Pero sí le puedo recomendar que pueda hacer búsquedas, por ejemplo, en Google Scholar, eh, en otras bases de datos como Redalit, como Cielo, a partir de ecuación canónica de búsqueda, palabras claves. Existen una infinidad de cursos o de videos en YouTube que nos permiten, por supuesto, cómo hacerlas, cómo redactarlas, porque eh, parece algo extraño, pero cada base de datos mantiene sus propios categorías o imágenes, bueno, imágenes no, em, figuras, formas, etcétera, para hacer las búsquedas. Entonces, eh, en lo personal, puede ser Scopus, si tiene acceso desde su institución, puede ser Scopus, puede ser WebOpsign, puede ser Cielo, Redalit, que son estas últimas, no necesitan una suscripción y pueden encontrar material importante relacionado al tema de la seguridad industrial. Gracias. Nuevamente si le parece a usted bien, doctor, habíamos comentado de terminar a las 8:30. Entonces, si le parece bien, 2 preguntas más y terminamos.
Sí, por mí no hay inconveniente. Claro que sí. Igual las preguntas que tengamos las podemos resolver en la próxima sesión, que por supuesto nos vamos a encontrar. Ok. Xiaomi, ¿tienes una pregunta? Xiaomi. Bueno, mientras habla ¿Aló? Xiaomi, ¿sí? ¿Aló? Sí, la escuchamos. Sí, Adelante. rápidamente, con esto de dónde publicar, si tienen que ser del primer cuartil o de alto impacto. Pienso que lo importante es el contenido, que podamos aportar algo de peso en el área objeto de estudio, que sea algo innovador. Y no importa que sea una revista que no sea pues una revista tan conocida. Si las palabras claves están seleccionadas adecuadamente, si es de alto impacto, hoy en día en cualquier revista nos pueden encontrar pues alguien que esté interesado en ese objeto de estudio. Entonces esa es la clave, seleccionar un buen título, un título que enganche y unas palabras claves adecuadas, más que este problema con las revistas del primer cuartil o que estén en Scopus, etcétera. Porque a veces incluso hay que pagar por estas revistas clase A, porque nos publiquen allí. En cambio, si es una investigación innovadora y con un aporte importante, nos podrán encontrar y nos van a citar. Bien, gracias. Muy amables y todo muy bien. Saludos al doctor Daniel. Gracias. ¿Quién nos habló? Disculpen, que Xiaomi no creo que sea su nombre. No, el No, yo profesor creo que Carlos no. Áñez. Profesor Carlos Sí. Áñez, Universidad del Zulia, Venezuela. Gracias, profe. Sí, comparto y coincido con lo que usted menciona. En el caso de Venezuela, yo pues soy venezolano también, radicado en Colombia. Resulta y pasa que el tema con las revistas es de acuerdo a las necesidades. Yo conozco colegas, por ejemplo, por dar un caso concreto, Perú, que sus universidades le exigen que sean revistas mínimo que estén en cielo. Scopus, ya, esas dos. Si usted publica en Latindex, no, eso no se las valen o no le toman relevancia a eso. Pero hay revistas que son Latindex, que están en Dialnet, eh, y son muy buenas. Su producción científica, sus autores o los que están ahí como investigadores son buenos. El caso de la Universidad del Zulia, que tenemos, digo tenemos porque también pertenezco a la Universidad del Zulia, revistas como Gerencia, Venezolana de Gerencia, que están en Scopus, pues uno no le presta atención porque en el caso de Venezuela no se nos exige que tenga, solamente que esté indexada, y que esté indexada y que esté de revisión por pares, pero para otros colegas, por el caso de México también, si les piden que esté categorizada, creo que en CONACYT, en el caso de Colombia también que esté en Index, ¿ya? Entonces todo depende y fíjese, ¿no? Todo depende de la necesidad del investigador, del autor. Yo en lo particular no he pagado, yo tengo 33 artículos aproximadamente publicados, no he pagado ninguno de ellos, tendré algunos 5 8 no sé, en Scopus, dos en Web of Science, y así ha ido escalando. Yo cuando inicié en el 2023 inicié una revista, como usted dice, estimado doctor Carlos, en Latindex, la revista Revete. La colega en ese tiempo era la editora en jefe de la doctora Gilma Alan, con quien también tenemos colaboraciones Sí. en Pedagogical Constellation. Em, y empecé allí, Latindex, luego subí a revistas que están en catálogo 2.0, luego he tenido publicaciones en revistas que están en Cielo, dos publicaciones, luego publiqué en otras revistas que estaban en Redalit, en Dialnet, en Web of Science y en Scopus. Pero para mí lo que importa es el trabajo, la relevancia, lo que sirva. Y a mí me han invitado, colegas, mira, leí un artículo sobre migración, sobre cómo era el proceso migratorio. Me invitaron a una conferencia.
me invitaron a dar otra sesión también particular en relación a la escritura con inteligencia artificial. ¿Ya? Y eso es importante, que vean, por supuesto, que nuestros trabajos están siendo llamativos, que están siendo citados, por nada, no, sí, por suerte no es que tenga pues una cita en Google Scholar que también se pueden medir o se puede validar el impacto que tienen los trabajos investigativos, pues para eso existen esas métricas, ¿no? Eh, pero importante lo que dice. Si usted no tiene necesidad de que un artículo salga publicado en una revista de esa de alto impacto, pues puede publicar fácilmente en una revista que esté en LatinDex, Catálogo 2.0, en Redalit o en otras bases de datos importantes. Y ojo, que no le cobre, porque hay revistas que están en esa base de datos, entonces también lo ven como un negocio y ahí entran lo que son las revistas depredadoras, que bueno, ya eso lo conversaremos la próxima sesión. Bueno, ahora sí, mi estimada doctora Delia. Sí, perfecto, doctor. Pues un placer escucharlo, un placer darnos cuenta de todos estos puntos tan importantes que necesitamos estar cuidando para efectos de la redacción de los artículos. Y bueno, pues un gusto, doctor Daniel Román, el haber compartido el día de hoy con usted. Muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación a participar con nosotros y pues quedamos pendientes. Muchas gracias. Luis, antes de irnos nada más para comentar, se compartió ahí en el chat el link de la asistencia de la sesión del día de hoy. Sin embargo, también tomando en cuenta que se registraron alrededor de 350 asistentes y solamente algunos 130 y tantos fueron los que me tocó ver conectados. Algunos señalaron el tema de la imposibilidad por algunas cuestiones. Esta grabación va a quedar en el canal de YouTube de la Radical y también del Cuerpo Académico Gestión de las Organizaciones y las Tendencias Administrativas. Les compartiremos esos links para que quienes ustedes identifiquen que no haya podido estar en esta sesión pueda hacerlo, verlo en YouTube y dejaremos abierto ese link de asistencia para que después de que lo hayan visto puedan registrarse sin problema. Perfecto. Doctor, nos falta comentar al respecto del pago y del depósito. Sí, en el caso, hemos hablado de que estas van a ser, son 6 sesiones y al concluir el tema de las 6 sesiones, quienes así lo manifestaron en el formulario de registro, y que deseen obtener un certificado o constancia, como en algunos países le llaman, puedan hacerlo mediante esa colaboración para que va a servir para la Redical para que pueda seguir operando el tema de la página web y el tema de lo que es la revista, que ya está por lanzarse. Ya yo creo que no pasa de 1 o 2 semanas que ya les vamos a dar la sorpresa de algunos cambios, algunas novedades en cuestión de la Radical y bueno, avances importantes que estamos teniendo, ¿no? Entonces, estén atentos y pues realmente esa es la finalidad de ese recurso, ¿no? Se va a destinar a ello e incluso también estamos viendo el tema del registro de la Radical en la parte jurídica, el tema jurídico, y eso pues nos va a impactar, nos va a implicar también ahí unos movimientos que vamos a tener que hacer venir al doctor Félix acá a México y bueno, eso, básicamente esa va a ser el tema en cuestión de la aplicación de ese recurso, ¿no? Entonces, pues les agradecemos muchísimo ahí el tema. Reafirmando que el curso es 100% gratuito, nada más la emisión de la constancia es la que en un momento dado tendría, de 40 horas, tendría ese costo que ya está señalado en el flyer. Muchas gracias, doctor, muy amable por su aclaración. Procedemos entonces a terminar, doctor Andrés. Sí, muchísimas gracias, mi estimado amigo Daniel Román, excelente disertación. Ahí en la asistencia, pues se les pide ahí que nos compartan su experiencia y un apartado viene la retroalimentación para ahora sí el expositor, nuestro amigo Daniel, y lo haremos llegar lo que ustedes nos comenten ahí, ya sea felicitaciones
o alguna sugerencia o comentario para él, le haremos llegar ese exclusivo rubro, se lo haremos llegar con gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Los esperamos la próxima semana para la segunda parte de este curso. Muchas gracias, muy amables. Buenas noches.